David, ¿es verdad que has vendido webs por valor de 17.000 o hasta 20.000 o incluso más? Sí, el récord realmente está en 26. Un cliente tuyo recuperó 70.000 euros en 7 días, si no lo digo mal, gracias únicamente a una landing page. ¿Cómo es esto, tío? Todo lo que hicimos fue literalmente conectar el dolor con el beneficio. Y a partir de aquí salieron unos textos muy potentes. De hecho, aquí no hubo publicidad. Eso es lo más heavy de todo. ¿Cómo pasas, tío, de vender webs de 500 euros a 5.000, 10.000, 15.000? El foco nunca fue el dinero. Siempre lo que me ha motivado a mí ha sido siempre mejorar, ser mejor profesional, entregar mejores diseños. Y al final el dinero siempre es una consecuencia de hacer algo. En cuanto a puerta fría, David, ¿nos podrías dar para bajar las defensas de la persona que nos está escuchando, que casi siempre va a ser de es que da igual lo que me digas, no quiero? Hay 3 cosas que se pueden hacer. La primera es, pero si se hace ghosting, es lo que nosotros luego mandamos el email de la muerte. ¿Cuándo han de dar el precio? ¿No? ¿Tienes algún truquillo, algún tip o algún consejo que a ti te funcione? Decir el precio y callar. Ya, sin más. Muy buenas a todos y a todas. Hoy tengo el inmenso placer de estar con una persona que creó su primera página web con solo 12 años, que lleva casi 30 años en este mundillo de la creación de webs. Es uno de los mejores diseñadores web de España actualmente y cofundador de su agencia Santa Venta, expertos en diseño, en copy y en marketing. Y bueno, además de esto, David Lozano, que ya aprovecho para presentarle, es también un crack en todo lo que es psicología de ventas, cierre de ventas, captación de clientes, así que vamos a estar hablando de todo esto. Muy buenas, David, bienvenido al canal, tío. Igualmente, vaya pedazo de presentación. Bueno, tampoco, te podía haber... Está muy alto, ¿eh? No, ya verás. La gente va a flipar contigo porque creo que vamos a tocar temas muy interesantes que a todos nos incumben, que es el vender y el conseguir clientes, porque si no, es como yo digo, si una empresa no vende, si no entra dinero, no hay gasolina y el coche, entonces es fundamental. Y correcto. Creo que se habla poco de esto, ¿no? Así que vamos a tocarlo. Tocaremos también la parte de diseño web, que eres una bestia parda, creando webs con un súper buen gusto. Y lo primero que te voy a preguntar, tío, como dice mi cuñado, directo y sin vaselina, la primera pregunta es, David, ¿es verdad que has vendido webs por valor de 17.000 o hasta 20.000 o incluso más? Sí, el récord realmente está en 26. Joder. Este es el proyecto más alto que he vendido hasta la fecha. Ten en cuenta, pero obviamente que la web es una de las partes de todo el proyecto. ¿Vale? Realmente cuando hablamos de estas cifras, no hablamos de entregar una web pelada. Hablamos de una estrategia completa donde ahí interviene copywriting y normalmente también interviene SEO. Normalmente hay unas 3 patas y luego hay una estrategia de venta de fondo. Entonces, no es una web al uso como mucha gente puede pensar, no, es una pim pam en WordPress. No, o sea, hay más trabajo detrás, aunque en esencia realmente es una web. En esencia sí. El producto es una web, pero no es solo una web bonita, sino que es una web que ha de ser visible y ha de convertir. Sí, o sea, hay la parte del trabajo fuera del front-end, de lo que hay detrás, pues es heavy. O sea, hay un trabajo gordo de keyword research, de búsqueda, investigación de cliente, textos, ensayo-error, muchas pruebas. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, claro, que a veces piensas un poco, ¿no?, que es una locura, pero que, claro, es una herramienta de ventas. Totalmente. De hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer creo que ha quedado en parte contestada, que te iba a decir, ¿qué necesita tener una web para valer 20.000 pavos? O sea, que entiendo que es todo esto que nos acabas de decir, básicamente. Bueno, a ver, esto por supuesto, y una de las cosas más importantes es que sea también muy importante para el cliente. Porque, por ejemplo, obviamente nadie va a pagar una cifra tan alta si la web no es una pieza fundamental de su negocio. Claro. Entonces, cuando encuentras un cliente que para ellos la web es parte esencial, pues evidentemente ellos lo conciben como una herramienta de ventas y están dispuestos a invertir.
no le pidas a un taller mecánico de un pueblecito pequeño que tiene la web puramente presencial que te lo pague porque no te lo va a pagar. Claro. Entonces, pero una clínica dental en el centro de Barcelona, pues es muy probable y no se va a asustar si le pasas un presupuesto de 20.000 para arriba, porque de hecho hasta es lo que esperan, porque normalmente es un negocio que ya ha pasado por agencias, que ya un poco sabe de qué va el tema, sabe de precios, es un cliente mucho más maduro, entonces ya también se espera un rango mucho más alto. Y en ese sentido, David, ¿el precio de una página web viene determinado únicamente por la carga de trabajo que tú estimas que te va a dar o también viene determinado por el cliente en cuestión y el potencial que tiene esa web de transformar su negocio? Porque claro, si yo te vendo una web por 20.000, pero con esa web te hago ganar 40.000, coño, es un negocio redondo, ¿no? Entonces, ¿en base a qué va el precio? Vale, esa es muy buena pregunta porque realmente esas dos variables son importantes, pero luego te voy a introducir una tercera, que es la percepción del riesgo, el riesgo asumido. Te pongo un ejemplo. Si, como tú bien has dicho, ¿no? El trabajo que lleva la web es una de las variables, aunque realmente no es la principal, de hecho es la que si ponemos el top 3, para mí es relevante, las que me pueda llevar. Luego seguramente está el top 1 es la transformación, es el podium, es el hecho de yo te llevo del punto A al punto B, que es lo que logramos, ¿no? Que pasamos de una cosa a otra. Esa es la principal métrica. Y luego, entre medias, podríamos decir en posición 2, tendría el riesgo asumido. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, cojo una web que ya está funcionando, que tiene varias URLs, que ya tiene tráfico, y asumo un rediseño de esa página, que es una página que ya da negocio, el riesgo que asumo es mucho mayor que, por ejemplo, si empiezo una web desde cero, donde el riesgo es nulo, porque no tengo el riesgo de perder tráfico, no tengo métricas anteriores. Lo que se funciona mejor no se toca, ¿no? Efectivamente. Y cuando ya algo que funciona, pero quieren ir más allá, es un riesgo añadido. Entonces, al final, ese riesgo también tiene un coste. Tienes que imputarlo. ¿Por qué? Porque yo también internamente no voy a revisar las cosas 2 veces, sino las voy a revisar probablemente 4 veces. Claro. Y encima, casi seguro voy a tener que contar con un SEO de nivel top, ya no con mis conocimientos de SEO, sino que voy a tener que coger a alguien de un alto nivel para que me haga una auditoría de link building completa, otras muchas más cosas que inicialmente quizá en una migración como más sencilla no harías, y aquí sí que lo haces. Entonces, claro, también los costes internos aumentan, por lo tanto, pues se tiene que reflejar en el precio. No, es lógico, a mayor responsabilidad, mayor gasto para ti, por tanto, mayor precio que le tienes que cobrar. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Si no, no vas a cargar a tus espaldas el peso de la responsabilidad sin cobrarlo. Es mucha responsabilidad. Entonces, al final, tú no puedes, sobre todo porque a largo plazo eso va a afectar a la reputación de la marca, a tu nombre, a tu producto y tú vas a firmar esa web. Entonces, al final, cuando firmas un proyecto, es un poco como le pasará a un arquitecto, ¿no? Cuando firma un proyecto, pues quiere asegurarse que ese proyecto cumple todos los requisitos, porque si un día se hunde el proyecto, pero se hunde también su nombre, ¿no? Entonces, es eso. Totalmente. Y ahora, mira, ahora fuera detrás de cámaras, me estabas confirmando algo que te lo he preguntado y que te lo pregunto ahora también, que es, un cliente tuyo recuperó 70.000 euros en 7 días, si no lo digo mal, gracias únicamente a una landing page. Sí. ¿Cómo es esto, tío? O sea, que era una web que movía muchísimo negocio y hiciste una pequeña optimización. A ver, este caso, para darle un poco de perspectiva, es una persona que tenía un producto digital, un producto formativo, que se había vendido en su momento, ¿vale? Hace un par de años atrás se vendió bastante bien, se vendió con una infraestructura de publicidad muy grande detrás, o sea, con mucha inversión de publicidad, y un poco vi el producto por dentro, cuando estaba grabado, vi cómo lo habían vendido y un poco con mi socia Diana consideramos que ese producto, el envoltorio que se le había puesto en su momento, era insuficiente. Es decir, el valor que realmente tenía ese producto digital era muy superior al valor que se había vendido entonces, ¿no? ¿Cómo se había explicado al mundo ese producto? Y un poco lo que hicimos fue literalmente pues, ver el producto, probarlo nosotros mismos
entender el producto, entender el problema que resuelve ese producto y luego buscar, analizar muy, muy bien, y aquí está la clave de todo. Ajá. No es tanto la landing, que sí, pero sobre todo analizar muy, muy bien el dolor que resolvía ese producto. Uh-huh. ¿Cómo lo hacías? Pues mirando foros, opiniones en Amazon, ¿no? De clientes que tenían ese problema, a ver qué estaban diciendo. Y un poco lo que hicimos fue literalmente conectar el dolor con el beneficio. Y a partir de aquí salieron unos textos muy potentes que luego fueron a una landing. Y un email, unos envíos de unos cuantos correos electrónicos. De hecho, aquí no hubo publicidad. Eso es lo más heavy de todo. Aquí no hubo publicidad, fue todo con la propia base de datos del cliente. Y nada, empezamos a vender. Y se vendió eso, se recuperó la inversión, pero vamos, de largo. Brutal, ¿no? Por mucho. Eso también te enseña que, bueno, hay muchos aprendizajes en este tipo de lanzamientos, pero la primera es que no hace falta hacer un lanzamiento con 1.000 millones de cosas complejas y fórmulas y funnels y que no, que es la cuestión es resuelvo un problema muy concreto, explico muy bien el producto para que luego la persona cuando entre lo que le has prometido sea real, ¿vale? Hay un match entre lo que compras y lo que te encuentras. Sí. Y luego al final la reacción, lo normal, lo natural es que vendas mucho, es que no queda otra. Si la base es suficientemente sólida y había una buena base de datos, pues no. A ver, no te digo que no me sorprendió, porque estaba como antes de cerrar el carrito la noche anterior venden el móvil, ting, 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 y era como, ¡buah, tío, vaya locura! Eso también me enseñó que la gente mucha compra a última hora. Totalmente, sí. Totalmente, la famosa forma de V, así de... Exacto, totalmente. O sea, el momento de lanzamiento, ¿no? Y luego al final otra vez. Sí. Realmente el impacto, ¿no? Y el poder del copy en una página web, o sea, es fundamental. Es muy grande. Entender súper bien a nivel psicológico, ¿no? Al avatar al que te estás dirigiendo exactamente qué dolor tiene y lo que anhela. Clave. Muy bien, muy guay. Hey, a estas alturas habrás visto ya lo pedazo de crack que es David Lozano y lo mejor es que muy pronto va a estar dentro de mi comunidad dando una mentoría, una pedazo de masterclass en directo, donde estará explicando principios del diseño web y donde le podrás preguntar literalmente lo que te dé la gana. Así que si quieres aprender de SEO conmigo, te interesa este mundillo y demás, te dejo por aquí un enlace para que te apuntes a la lista de espera. Ahora están las puertas cerradas, pero pronto las volveré a abrir y así serás de los primeros en enterarte. Y sobre esto, tío, yo sé que nos estarán viendo personas y la mayoría hemos empezado, yo empecé haciendo webs también, como la mayoría, y lo típico, ¿no? De que, bueno, tus primeras webs por 300 euros, 400, 500, y sé que hay muchas personas que están estancadas en esta horquilla, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas, tío, de vender webs de 500 euros a 5.000, 10.000, 15.000? O sea, tiene que ver mucho con el público al que te diriges, tiene que ver más con las habilidades que tienes, con creértelo. Es que todo suma. A ver, hay un componente... Por cierto, disculpa, creo que se ha desenfocado un poco la cámara. Sí, puede ser. Bueno, ahora me ha cogido, no sé en qué se ha fijado la cámara, pero has perdido el foco. O sea, has puesto nervioso hasta la cámara. Sí, yo creo que sí. Yo te diría que fue una evolución natural. En ningún momento... A ver cómo lo digo. Es que esto realmente es muy, muy, muy importante. Vale. El foco nunca fue el dinero. El motivador principal nunca fue el dinero, nunca lo he buscado, nunca he perseguido el dinero. Esto es algo que siempre lo que me ha motivado a mí ha sido siempre mejorar en mi trabajo, mejorar, ser mejor profesional, entregar mejores diseños. Eso ha sido mi única motivación. El dinero nunca ha sido para mí una cosa que me moviera mucho, ¿no? Y al final el dinero siempre es una consecuencia de hacer algo, no es la finalidad. Con eso en mente hay varios factores. Uno de ellos es la mejora constante a nivel tecnológico, el darte cuenta de las limitaciones que te da esa tecnología que estás usando en ese momento. Vale. Por ejemplo, ¿no? Pues inicialmente todos empezamos con WordPress y la plantilla de turno, que la cambias en función del tipo de proyecto. Luego pasas normalmente a Elementor. Luego igual Elementor se te empieza a quedar corto, pesa mucho, te vas a algo más ligero. En mi caso fue Generated Press. Hay gente que usa Astra, hay gente que, bueno, hay de todo, ¿no? Sí. Y luego sigues queriendo mejorar porque te encuentras nuevos problemas. O sea, al final tú cuando resuelves un
un problema, te sale otro problema. Esto es un clásico. Sí. Entonces, resuelvo uno, pero luego me sale otro. Vale, pues ahora como resuelvo otro. Y este me va haciendo saltar de una plataforma a otra. Claro, o es como que a lo mejor la tecnología que estás utilizando te sirve para un cierto nivel de cliente, pero cuando quieres abarcar un proyecto que ya está en una liga superior, es como, vale, necesitamos dar un salto de nivel, ¿no? A la tecnología. Y es un poco eso, ¿no? La propia tecnología te lleva a un perfil de cliente normalmente más maduro. Y obviamente también la experiencia, el hecho de ciertos perfiles, decir que no a ciertos perfiles de cliente porque sabes que no es que no le puedes ayudar, pero quizá no eres el más adecuado. Y vas buscando también cada vez proyectos más complejos. Cuando haces un proyecto complejo y el cliente queda contento, normalmente este cliente conoce a otra gente que más o menos son de su nivel, a nivel de facturación, tipo de sector, que le hablan de ti, luego tú pues vas a, ¿sabes? Y al final progresivamente boca a boca. te vas moviendo hacia un estrato superior. Pero es un poco todo. O sea, una cosa que yo veo es que la gente quiere, por ejemplo, pasa mucho con Webflow. Webflow es una plataforma, un SaaS, que se conoce por ser súper chula a nivel de diseño, ¿no? O sea, hacer animaciones espectaculares y todo. Yo estoy a punto de tirarme a Webflow. Pero luego me di cuenta, cuando estaba tocándola y viendo un poco el perfil de cliente, es un perfil de cliente muy distinto, que busca mucho la parte estética, que no hay tanto la parte de negocio, entonces hay como una parte muy de arte, pero te das cuenta que la herramienta no es suficiente. Entonces, es un añadido, pero no lo es todo. Entonces, tú tienes que ir siempre mejorando como profesional. Sabes vender más, pero también sabes usar mejores herramientas, tienes mejor conocimiento, entregas productos más finos. Tienes que evolucionar con todo, no solo con la herramienta, no es suficiente. Claro, no es todo. No sé si te he contestado. Al final es un mix de cosas que tienen que ir subiendo progresivamente. Sí, creo que es tu nivel de profesionalización, digamos, a nivel de las herramientas que utilizas y junto con el tipo de cliente al que atacas, junto con tu capacidad de venta y persuasión, junto con tener casos de éxito que ya producen el boca a boca, todo eso, ¿no? Ok, y vale, vamos a pasar ahora a un punto que es el tema de la venta, y de la captación. De hecho, primero vamos a hablar de captar, que es el proceso previo a la venta. De hecho, a mencionar también que tú vas a estar, creo que va a ser en enero, no sé si hemos cuadrado fecha o no todavía, pero dentro de mi comunidad en Rank Masters vas a dar una masterclass de principios de diseño web para, como yo digo, David, que ya no haya ni un alumno que haga una web cutre salchichera, ¿vale? Que a partir de ahora hagan webs bonitas, como Dios manda, webs bien hechas. Y además de eso, en estas últimas semanas hemos estado colaborando juntos. A mí me has ayudado con el tema de la mentoría que he lanzado dentro de Rank Masters, donde los alumnos básicamente pasan de saber SEO a vender SEO y llegar a vivir del SEO, ¿no? En 3 meses. Entonces, nos estamos topando con la dificultad, ¿no? De lo que es captar clientes, vender y demás. Pero bueno, sé que es un tema que se te da muy bien, que te apasiona, que lo llevas en las venas. Entonces, enfoquémoslo todo a SEO para negocios locales, que creo que es lo que más le interesa a mi audiencia. Dejemos de un lado, digamos, lo que sería SEO para e-commerce y concentrándonos en lo que sería ayudar a negocios locales. Temas de captación. Primero de todo te preguntaría, tío, de todos los canales de captación que hay, ¿cuáles son tus favoritos o tu favorito? Desde Meta Ads, Google Ads, boca a boca, captación a frío, marca personal, ¿cuál crees que es el mejor o los mejores y por qué? Te diría que probablemente el mejor depende, es que claro, te diría que depende de muchos factores. Puedes decirme casuísticas, en plan de si tienes experiencia tal, si no tal, si tal. Ahí está, ¿no? Una de las cosas importantes es qué experiencia tienes, eso es muy, muy, muy clave. Luego también el tipo de negocio al que te diriges, es algo súper relevante. Y luego qué capacidad de venta tienes sobre ti mismo, ¿vale? Qué capacidad tienes de mostrarte al mundo. Okay. Vamos a verlo con un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Algo relativamente que nos toca mucho y sobre todo a tus alumnos y toda la gente que te sigue lo va a identificar muy rápido.
Si tú te diriges, vamos a poner el ejemplo de antes, ¿vale? A una clínica estética dental o a un despacho de abogados, ¿vale? Que son sectores que normalmente tienen capacidad de inversión de una gran ciudad, Bilbao, Madrid, Barcelona, similar. Esta gente normalmente está muy ocupada. Normalmente el negocio, si lo han hecho bien, más o menos ya les va bien. No tienen hambre, que eso es muy importante, tener hambre. Ya. Y salvo que el gerente o responsable o directora tenga una clara idea de quiero crecer, probablemente no está en el mood, en la onda de busco crecer, ¿no? Probablemente está muy ocupada en su día a día. Sí. Entonces, entrarle a un perfil de cliente así es bastante complicado, porque primero que tienes que dar con el que esté en la onda, en el momento vital empresarial de quiero crecer, y tenga la capacidad y sea consciente de que su limitación es el marketing o puede ser el SEO local. O sea que hay también un estado, el estado en que está ese cliente. Luego además tienes que ir con algo potente. No puedes simplemente decir, mira, te voy a mejorar el posicionamiento SEO. Que sí, que está bien, pero seguramente el SEO, si de hecho buscas muchas clínicas, por ejemplo, ves que más o menos la web suele estar medianamente bien trabajada. Normalmente está bastante bien. Entonces significa que allí, por ahí, yo ya lo huelo, lo veo cómo está estructurada y veo aquí ha pasado un SEO. O sea, se nota el rastro del SEO. Solo viendo el menú ya más o menos ves que... Sí, se nota. O sea, pasa un poco la arquitectura de títulos y ya ves que eso está optimizado. Correcto. Esa parte, por tanto, ya es una persona que ya ha pasado por una agencia o lo que sea. Entonces ya vas a tener que ir con un mensaje potente, pero es que encima vas a tener que ir probablemente con algún caso de éxito bajo el brazo. Es muy probable. Si quieres hacerte la confianza de esa persona, empiezas a añadir dificultades, ¿vale? O sea, cada vez es más difícil. Luego, además, llegar al decisor, que una clínica, que es un gerente, tiene un equipo, que ese gerente está ocupado, es mucho más complicado llegar a él. Hay el gatekeeper, ¿no? La persona de recepción, que es un poco el guardián, que dice a ver quién llega o quién no a esa persona, le protege su tiempo, que por eso le pagan. Todo se empieza a complicar bastante. Entonces, este tipo de perfiles pues, son complejos. ¿Se puede llegar? Sí, pero es un juego de números. Tendrás que llamar a muchísimas puertas hasta que uno te conceda una reunión. Es difícil. En cambio, si vamos a... Yo soy un fan del café, ¿vale? Vamos a una cafetería de especialidad, que cada vez es un tipo de negocio que está en auge. Está en auge porque la gente está un poco harta, supongo, de beber café malo, que es lo que te ponen en el 90% de sitios, y valora pagar más por un producto mejor, ¿vale? Es una experiencia que se eleva, como pasó en el vino hace unos años. Y esa persona, tú entras en la cafetería, probablemente va a ser un equipo de 3, 4 personas. Y uno de los que hay ahí, seguro que es el jefe, o la jefa, igual. Y tú te llegas a él y dices, perdona, ¿quién es el responsable de este sitio? Mira, es tal, lo tienes ahí. Y luego tú puedes ir directamente y dices, hola, mira, soy tal. Ya está. Y estás hablando directamente con el decisor. O sea, es infinitamente más fácil. La puerta de entrada. También es muy poco probable que hayan hecho SEO o que alguien les lleve la ficha de Google. Entonces ya el hecho de tener el contacto personal o por Instagram, le puedes escribir por Instagram y también seguro que lo lleva es el jefe o jefa del local, ¿no? Muy probablemente. Claro. Entonces, ahí es muchísimo más fácil la puerta de entrada. Y luego con eso vas acumulando ya tu primer caso de éxito. También hay que ser honesto al principio. Oye, mira, no tengo mucha experiencia, pero me gustaría llevarte esto. ¿Qué te parece? Tal. Luego tarifas, pues acorde a la experiencia, acorde también al riesgo, porque tampoco asumes tanto riesgo como podría ser una clínica dental que hace tratamientos de 4.000 o 5.000 euros, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo creo que es bueno, la captación va un poco en relación a tu experiencia, va en relación a cómo de bien te comuniques, porque pues, ciertos clientes requerirán un nivel de comunicación y de persuasión mucho más alto, te las van a poner más jodidas en una reunión, porque te va a decir, ya es que yo esto ya lo he hecho, ya es que yo por esto ya lo he hecho, ¿cómo solventarías esto? Entonces, claro, ya no es un problema sencillo. Por lo tanto, yo te diría, pues eso, ¿cuál es el mejor método? Pues depende. Probablemente el presencial. El número uno para mí probablemente el presencial. Porque al final no hay nada como el feeling que puedes tener con una persona en tiempo real. Y luego probablemente el teléfono, porque el teléfono te da muchas respuestas rápidas.
Sí. El correo, pues correo electrónico, LinkedIn, Instagram, como son canales mucho más saturados, porque hay mucho ruido, pues la probabilidad de éxito también es mucho más baja. Estás peleándote contra muchos otros. Hey, yo por aquí otra vez. Lo único que te voy a decir es que si no te has suscrito todavía al canal, aprovecha y hazlo ahora, que es gratis y así no te perderás contenidos tan chulos como este podcast. Vale, eso en lo que respectaría a puerta fría, digamos, presencial o llamada. Estoy bastante de acuerdo. Y luego hay otros canales como pueda ser Meta Ads, Google Ads, marca personal. Yo siempre digo que el mejor de todos creo que es la marca personal porque... Sí. No eres tú que has de perseguir a la paloma, sino que tú tienes el pan y las palomas vienen literalmente a ti y vienen con ganas, precualificados y demás. Pero claro, obviamente es lo que hablamos, ¿no? Depende del punto en el que esté cada persona, del nivel de experiencia que tengas, cómo comuniques y demás. Pero bueno, al principio entiendo que para una persona que no tiene clientes y quiere buscar sus primeros clientes, toca tirar de eso, ¿no? De boca a boca y de captación a frío y dar voces por todos los lados, por donde sea. Claro, es que es como... Y es que da igual la disciplina. O sea, al final, tú piensas en un deportista. Alguien que diga, me encanta el CrossFit. Voy a ir a finales de año al Open en Estados Unidos. Bueno, pues no creo. No lo creo, ¿vale? Primero vas a tener que ganar probablemente los regionales, ¿no? Vas a tener que ir escalando por fases y esto te puede llevar años. Y quizás nunca lo consigas, ¿no? Pues es un poco, o halterofilia o deporte, da igual, cualquier deporte. No puedes literalmente ponerte en marcas altísimas primero si no pasas por lo anterior, claro, ¿no? O un piloto de Fórmula 1 empieza conduciendo karts y luego va escalando a coches cada vez más potentes, más rápidos, más complicados. Te has de ir curtiendo. Claro, es que no te queda otra. Y es un poco la importancia del portfolio o al final la marca personal, que no deja de ser un portfolio en público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con unos atributos. No deja de ser eso, es una acumulación de experiencia. Correcto. Aunque sí que es cierto que a día de hoy creo que también está el factor, pues comunicación, lo mucho que te muevas, que enseñes tu trabajo. Esa es la otra, ¿no? Yo también he sido de los que me ha costado mucho enseñar lo que he hecho y hasta que te das cuenta que dices, bueno, es que si no lo enseñas al mundo nadie te va a conocer. Claro, totalmente. Y al final parte de la marca es exposición repetida. 100%. No queda otra. Y bueno, y tienes que querer hacerlo. Luego estar dispuesto a sacrificar una cantidad de tiempo y energía brutales a crear esa marca y esos valores, esa identidad. Y eso también lleva, pues, es un trabajo a tiempo completo, casi. Sí, total, tío. En cuanto a puerta fría, David, hablando así de números, para cerrar un cliente, sé que va a ser un depende la respuesta, pero vamos a intentar dar una horquilla de números. Para cerrar un cliente, ¿cuántas aperturas habrías de hacer? ¿Cuántas reuniones habrías de agendar para poder llegar a cerrar un cliente? Yo te diría que normalmente la métrica es bastante estándar en el sector. No voy a decir nada que a nadie, todo el mundo que esté haciendo prospección más o menos le va a sonar. Ajá. Pero de 100 contactos establecidos, vamos a poner 100 contactos establecidos con éxito. Es decir, gente que no me sirve he contactado pero el mensaje ha rebotado. No, eso no es un contacto. O sea, alguien que realmente haya escuchado tu mensaje y haya decidido ignorarlo. Vale. Y no contestarte, pues de 100 impactos reales, pues te diré que igual consigues entre 5 y 10 respuestas, vale, que te contesten y luego que te agenden reunión, que ya es un poco un primer paso de compromiso, porque has superado esa barrera, pues igual pueden ser 2, 3, no mucho más. Vale. Y luego ya la capacidad de persuasión que tengas tú, es lo de siempre aquí, por eso es importante elegir bien el nicho y un perfil de cliente en el cual tengas más probabilidades de que te diga que sí, porque luego el cierre es mucho más probable. Si te enfocas a un cliente muy grande que es demasiado para ti, no vas a ganar. Claro, y eso te va a llevar a la desesperación, a ponerte nervioso. Pero me ha gustado lo que has dicho de irte a negocios como muy nicho, de tipo café de especialidad, o yo qué sé, o un brunch, o el otro día que me comentabas un car detailing, o yo qué sé, ahora has dicho CrossFit también, pues oye. Por ejemplo, box de CrossFit, que también
O sea, te diría que no te vayas a un negocio que esté de capa caída, ¿no? Te vayas, No, creo, claro, creo que ya no hay, ¿no? Pero no te vayas a buscar un videoclub. Claro, no, ¿Sabes? obvio. Algo Pero que que sea sí que más hay o menos ciertos evergreen, por negocios lo menos. Sí. pues que están quizá en auge, aunque son negocios que han estado toda la vida. Esa es la clave, ¿no? A veces la sociedad empieza a valorar ciertas cosas y ese negocio despunta, pero ese negocio existe de siempre. Pero al final una cafetería de especialidad no es más que una cafetería que hace bien su trabajo. No y con buen olvidemos. producto. Sí. Con un buen producto, con un producto más alto de la media y con un cariño adicional. Sí, pero es una cafetería de toda la vida y siempre ha existido. ¿Vale? Entonces, bueno, va a un tipo de público diferente que está dispuesto a pagar más, ¿no? Entonces, este tipo de personas son probablemente los que más necesitan comunicar su marca. Claro, porque al hacer final entender a la gente que los hace diferentes. Sí. Claro, tienen que vender ese valor extra. Porque ¿por qué voy a pagar 3 euros por tu café si la cafetería de al lado la hace por 1,80? Ya, pero es que mi café es mucho mejor. Ya, pero me lo tendrás que demostrar. Han de comunicarlo. Claro, tienes que comunicar ese valor, ¿no? Total. Y es un poco lo que esas personas normalmente están como más abiertas a una comunicación como más honesta. Y una pregunta, David, tú que habrás hecho no sé ni cuántos millones, no sé si millones, pero cientos seguro y miles quizás también de aperturas, ya sea con un WhatsApp, con un email o con una llamada o en presencial. Esa primera comunicación, ese primer mensaje, ¿qué tip nos podrías dar para bajar las defensas de la persona que nos está escuchando, que casi siempre va a ser de, es que da igual lo que me digas, no quiero, no me vendas, porque a todos nos pasa, que nos llaman y aunque te regalen un iPhone es como, tío, que no, que me quieres vender algo me vas a enchufar por aquí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo hacemos, tío, para iniciar esa interacción? Por lo menos que nos den una respuesta y que a partir de ahí podamos tirar del hilo. Vale. Hay probablemente 3 cosas, te diré, 3 claras para ser concretos, ¿vale? 3 cosas que se pueden hacer. La primera es no sonar como un vendedor. Eso es lo primero. Total. Sonar como una persona normal. ¿Qué significa un vendedor? El vendedor, si te fijas, todos tienen un patrón, los malos vendedores, ¿vale? Tienen un patrón que es que arrancan directamente con su discurso. Hola, mira, sí, que te llamo de la compañía tal, estamos ofreciendo un no sé cuántos y tú, para, loco. Normalmente no he acabado la frase que les cuelgas. Sí. Eso es lo normal. Entonces, si no haces eso, no hacer eso, ya te garantiza al menos un inicio de conversación de persona normal, no de robot. Total, ¿vale? De robot vendedor malo. Que no digamos que vender no es malo, ¿vale? Es malo vender de esa manera. Eso es importante, porque eso no es vender, es contar tu rollo. Es spam. Eso primero. Ser educado y caer bien, que es la segunda. Te diría que ser educado, respetuoso y caer bien. Al final tienes que tener en cuenta que estás interrumpiendo la vida de otra persona y que encima no te conoce. Por lo tanto, como mínimo tienes que ser educado. Es decir, hola, buenos días, soy tal de la empresa tal, ¿qué está Juan? Sí. Ya está, no hay más. Está, o sea, ¿no? como una persona normal y corriente. Te presentas, te identificas y luego preguntas por el decisor. Luego te dirán, no está reunido, bueno, lo que sea, ¿no? O tienes suerte y, sí, te paso. ¿Quién eres? Vuelves a repetir, soy tal de la empresa tal. Otra vez, pasa mucho. Pero ya está, eres una persona normal. Y 3, probablemente, y esto es algo que está estudiado, una de las cosas que los gatekeepers, ¿no? La persona que está en recepción, tiene normalmente más en cuenta para tomar una decisión de si pasarte o no con el decisor, es que seas simpático, que caigas bien. Entonces, si no hablas con una persona normal y no tienes un mínimo de educación, ya no vas a caer bien. Eso está claro. Al final es un tema de habilidad social, ¿no, David? Sobre todo. Sí, pero por ejemplo, hay una parte que es clave también, que es el tono de voz. O sea, en la comunicación, tú lo sabes, ¿no? Ahora estamos aquí, tú me estás viendo y yo puedo gesticular, puedo amplificar mi mensaje. Pero si yo te hablara así, yo bajo los brazos, te hablo así tranquilamente, con una voz apagada. Primero que aburro un cojón, ¿vale? Pero sobre todo es porque ahora estamos utilizando el audiovisual, el audio y el vídeo, pero en teléfono solo tienes tu voz. Lo único que da color a tu mensaje es la voz.
Claro, es la entonación. Sí, Entonces sí. hay una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de Tony Robbins, que todos lo conocemos, el gran gurú Sí, de sí, la sí, sí. PNL y del crecimiento personal y todo esto, que él hay muchos reportajes donde él se pone a saltar en una colchoneta de Ajá. estas, que se pone de pie y se pone a saltar antes de salir del escenario. Dice, explica, ¿no? Estoy subiendo mi vibración, estoy Sí, sí, subiendo mi sí, sí, energía. sí. Es literalmente lo mismo. Es igual que hacen los cantantes antes de cantar, que calientan la voz. Pues un poco lo mismo, ¿no? Tienes que elevar tu Sí, sí, tu energía antes energía, de tío, total, total. A mí me Sí, pasa cuando me pongo a grabar un vídeo de YouTube. O sea, total. me cuesta arrancar porque estoy frío, Sí, tío. Y a la que tal, ya, boom, boom, ya estoy con la boom. energía, ya estoy modo YouTuber, ¿sabes? Pero. Exacto, Sí, exacto. Sí, sí, yo también lo sí. uso y empiezo a decir chorradas. O sea, empiezo a hablar con la cámara apagada Ajá. y Sí, a sí, a mí decir me pasa, yo chorradas. también lo hago. No sé qué, hoy vamos a hablar de esto y de lo Sí, otro, sí, tal. sí, 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 sí. Para subir un poco, calentar, ¿vale? Es un poco como el Totalmente. deportista, tiene que calentar. Pues hay que calentar. Una cosa que funciona muy bien es ponerse de pie. Es una estrategia tonta. El hecho de El ponerte de inverso, ¿no? pie Mm. hace que no estés como tan apalancado. Y yo, por Mm. ejemplo, cuando hacía prácticas, estuve haciendo prácticas en la tele cuando estaba en la universidad y tenía que hacer locuciones de noticias. A lo típico de, hoy en la ciudad de tal ha pasado Ajá. esto, ¿vale? Pues siempre se grababa de pie en una sala de estas cerradas, un cubículo aislado. Y me acuerdo de preguntar, ¿por qué grabar de pie? Es que es súper incómodo. Y me decían, grábalo sentado. Luego te grabas sentado y dice, ¿notas la diferencia? Sí. Hostia, sí. Y luego veías las ondas de sonido en el Mm. software y Mm. veías como que la onda Mhm. era más apagada. Bien, Mhm. por eso grabamos de pie. Es un tema de también flujo de aire, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, sí, no, no, pero al final es eso, ¿no? Que tu postura física, el sí, movimiento del cuerpo y todo eso influye mucho en la fuerza con la que mandas el mensaje. Sí, sí. correcto. Entonces, al Total. final, bueno, si el gatekeeper, la persona de recepción, nota esa energía, Ya, esas ganas, ya, esa ya, ya. motivación, es mucho Sí, más probable también de que te diga que sí. Igual en una reunión, ¿eh? Si estás sí, sí, enérgico y con totalmente, ganas, crees el totalmente. mensaje, vas a vender más que si estás que en plan no confías mucho en ti, no confías en lo que vendes, es que se va a notar. Sí, sí, totalmente. Vale, para ir cerrando esta parte, digamos, de captación a frío, David, ¿hasta qué punto o qué papel juega el hacer un buen seguimiento? Porque no es solo abrir, es hacer Ujú. seguimientos a todos esos prospectos. ¿Y cómo podemos hacer un buen seguimiento sin caer en ser pesados? Vale. A ver, te diré que ser pesado, hay que ser pesado en la vida, ¿vale? Es No como, parecer desesperados, ¿no? Podríamos no, decir. correcto, ahí está, eso es un buen matiz, porque una Sí, cosa es ser desesperado y la otra es ser pesado. sí. Pesado o repetitivo. La publicidad es pesada, la publicidad es repetitiva, porque al final, para que la publicidad funcione, tiene que repetirse. El cerebro Sí. humano necesita múltiples estímulos para tomar Ujú, una decisión. ujú. Y entonces, al final, una cosa es, cuando haces un seguimiento, normalmente haces un seguimiento porque no has podido contactar con el decisor, es lo habitual. Entonces, la fiesta empieza, por decirlo de alguna manera, cuando localizas, cuando consigues contactar con el decisor. Si no, lo único que estás haciendo es intentar superar al gatekeeper, ¿no? Y cuando todo depende de cómo se haga esa repetición. Y ahí entra el CRM. Ahí entra la Vale, herramienta de ventas número 1. ok. Y esto yo lo aprendí por fuerza con uno de los entrenadores, de decirlo de alguna manera, o mentor que tuve cuando estaba en una multinacional, que él había sido el business developer, que le llaman en inglés, que les gusta mucho el título, pero bueno, crecimiento de negocio en Apple, en Estados Unidos. O sea, una bestia Ya, ya, de los negocios, ¿vale? Una locura. O sea, ese tío en una reunión era algo, vamos, o sea, increíble. Y tener una presencia y una fuerza sin decir nada que era increíble. Y luego un poco lo que él me decía es, el CRM es clave porque tienes que anotar absolutamente todo lo que tienes que sacar el máximo de información y anotarla toda. Ujú. Un ejemplo muy sencillo. Llamo a tal persona, a la empresa, pido por tal. No está. Vale, ¿cuándo le puedo encontrar? Prueba mañana por la mañana que estaremos menos liados. Vale, perdona, que no me has dicho tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Judith. Ah, Ujú. vale, perfecto, Judith, encantado, yo soy David. Pues nada, pues me apunto y te llamo mañana, ¿vale? ¿Te acordarás de mí?
Es una chorrada. ¿Te acordarás de mí? Jaja, no sé, es que me llama mucha gente cada día. Bueno, mañana lo comprobamos. Pum. ¿Qué has Eso hecho con marca una eso? diferencia, tío. Solo esto que has Claro, dicho. ¿qué has hecho con eso? Esa pequeña broma te sitúa en el que normalmente no le habla como un robot, eso de entrada. Está siendo humano, está siendo empático, simpático, y te has quedado con el nombre. Mañana cuando llamas para hacer el seguimiento, ya no llamas, hola, soy tal de tal. Hola, Judith, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Ya no es lo mismo. ¿Te acuerdas de mí? Hay lo que llaman en inglés un preframe. Hay un mensaje previo de no soy un desconocido. Ya no soy desconocido. Esa fase ya la he dejado atrás. Ahora soy conocido, tengo nombre y apellido y me acuerdo de tu nombre. ¿Te acuerdas de mí que llamé ayer? Ah, sí, bueno, a ver si ahora tenemos suerte y me puedes pasar con tal, como me dijiste ayer. Es decir, tú ayer te comprometiste a, tienes que cumplir. Hay un compromiso ahí. Es pura estrategia. O sea, como puedes ver, es pura estrategia, pero desde la honestidad, no desde la manipulación. No, total. Y con eso hacemos el seguimiento. Otra cosa es cuando tú ya dices, vale, una fase, eso es al principio. Vamos a poner el caso, que esto les pasará a muchos SEOs. Mandas la propuesta al cliente. Sí. El cliente no te contesta. Vale, las manda hace 48 horas, no te contesta. Lo primero, mensaje clásico, suave, tranquilo. Sola soy tal. Normalmente yo recomiendo hacerlo por teléfono porque esa es una objeción por teléfono la detectas así de rápido. Ajá. Y dices, soy tal, te mandé el presupuesto hace un par de días, ¿lo has podido leer? Y normalmente puede que te diga, sí, hostia, tengo pendiente contestarte, tal. Si estás de teléfono, aprovecharía para ver, indagar un poco más, ¿vale? Pero puede que no te conteste, o por email no te conteste, o lo que sea. Luego, normalmente, cuando esto pasa, hay que buscar un poco si te sigue haciendo ghosting, ¿vale? Normalmente en teléfono te va a decir la respuesta. O sí, lo tengo que hablar con alguien, o tengo que echarle un ojo más pronto, lo que sea, ¿no? Luego haces un seguimiento. Pero si se te hace ghosting, es lo que nosotros luego mandamos el email de la muerte. Que el email de la muerte es un correo con una psicología de ventas detrás muy sencilla, que al final es, tú le escribes al cliente, le dices, bueno, como no he recibido respuesta y han pasado X días, doy por hecho de que no te interesa, lo que te pido por favor que me respondas que no te interesa. Ajá. Para cerrar tu caso y seguir con mi vida, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando aquí? Es un tema de psicología inversa. Lo que está pasando es que el cliente está siendo rechazado y al final está quedando mal porque no ha contestado, que es algo básico por educación. Pues si has pedido un presupuesto tienes que contestar. Y dos, estás siendo rechazado y nos cuesta mucho que nos rechacen. Entonces, al final tiene una doble psicología y normalmente automáticamente ese mismo día genera una reacción. La respuesta, normalmente. De rechazo y no suele ser negativa. Eso es lo curioso. Claro. No suele ser de pérdida incluso, sobre todo si lo haces desde un desapego total, ¿no? Total, absoluto, total y absoluto. Pues si no me has dicho nada, no pasa nada. Yo sigo con mis clientes, que tengo 1000 movidas, me tengo que organizar, no hay ningún problema. Y es como, hostia, joder, se está yendo el tren, ¿sabes? Hay una cosa que les digo siempre a todos, sobre todo de gente del sector creativo, que es una frase que a mí me ayudó muchísimo y no es mía, o sea, la escuché una vez a Monje Malo, lo conocemos todos, un súper vendedor, y me gustó mucho y la pienso muy a menudo, ¿no? Y es que tiene mucha razón. Al final dijo, no me acuerdo si era un podcast o una entrevista, no me acuerdo, que decía, tú como profesional eres único. Tu forma, sobre todo en el sector creativo, ¿no? La forma de trabajar nuestra es única, pero los 1000 euros o los 100 euros de ese cliente valen exactamente iguales que las de otro cliente y que las del otro, y del otro, y del otro, del otro. Entonces, realmente la oportunidad somos nosotros, no es el cliente. Porque él, a efectos prácticos, tiene un valor monetario que es igual, aunque obviamente luego está... Es una visión corta, ¿eh? Luego está evidentemente la importancia de un cliente, si ese cliente sabes que tú le puedes ayudar mucho, que va a salir un caso de éxito de la hostia y que te va a ayudar a conseguir más y mejores clientes. Por eso hay que elegirlos bien. Pero bueno, creo que ayuda bastante a ese desapego, a esa no necesidad, el enfocarlo de esta forma.
Total, tío. Vale, pues bueno, vista la parte de captación, imaginemos, David, que hemos conseguido agendar una reunión con ese potencial cliente. Yo sé que tú hablas bastante de lo que tú denominas el Socratic Selling. Así como para tontos como yo que no sabemos lo que es eso, ¿cómo nos lo resumirías en un minuto? ¿Qué significa esto de Socratic Selling? El Socratic Selling, bueno, no es invención mía para nada. Es un libro que tiene muchos años, que se llama The Socratic Selling, que es el método de venta socrático, ¿no? Que al final es un método de venta como muy aplicable a un montón de cosas de la vida, pero al final, por resumirlo de una manera muy clara, es vender sin vender, que es una frase que últimamente se escucha mucho, que es el hecho de una venta natural y conversacional. Es decir, la clave. Claro, no es cuestión de yo vengo aquí con mi producto y te quiero encasquetar. No, lo normal y es lo lógico en una reunión. Todos tenemos la típica reunión en la cabeza. Yo que he estado en multinacional, cuando te venía el comercial de la marca, yo me acuerdo que venían cada X tiempo los de Intel, luego te venían los de AMD, la competencia de los procesadores, luego un día venía Microsoft. Todos llegaba el comercial, enchufaba el USB y tú ya estabas en plan, no, mierda, otro puto PowerPoint. Y lo primero que hacías era mirar el número de slides. En plan, a ver en pequeño abajo, en plan, a ver cuántas hay, ves 80. Y dices, la madre. Voy a buscar un café, ¿sabes? Y claro, ¿qué pasa? Que al final es tú callas y ellos venden. Y eso no es venta. Eso es un monólogo. El Socratic Selling es a la inversa. Tú preguntas y escuchas un montón. Es un 80-20. Tú 80% del tiempo escuchando, un 20% hablando. Si en una reunión de ventas hablas más del 20%, mal. O sea, es que lo estás haciendo mal. Y luego es que hay gente que dice, ya es que el cliente no habla. Ya, pues ahí está tu habilidad. De hacer buenas preguntas. Para hacer buenas preguntas, correcto. Porque hay algunos que hablan como los descosidos, pero hay algunos que sí, hay de todo. Exacto. Y una de las... hay un libro que me encanta, que creo que este está bien, el de Socratic Selling, pero el que creo que lo explica bastante mejor a nivel práctico, sobre todo para el practicismo del día a día, es Spin Selling. SPIN, Spin Selling, que al final es un poco lo mismo, pero más aterrizado, que son preguntas primero de información, ¿no? Le preguntas al cliente, ¿no? ¿En qué situación estás? Sí. Cuéntame un poco de tu negocio, qué te preocupa, dónde están los retos, cómo van tus números, ¿vale? Un poco absorber información, preguntar y absorber. Y luego cuando tienes todo eso, tienes toda esa foto, luego lo lógico es que le digas, bueno, tú evalúas, ¿no? Y digas, vale, pues viendo todo esto, yo ahora en ese momento tú decides si tiene sentido o no ayudarle. Claro. Y si le encaja o no, porque puede no encajarte. Sí, ¿vale? Puede ser. Cuanto más le preguntes, más red flags, ¿vale? O alertas vas a ver. ¿Vale? Porque claro, ahí puedes ver cosas. Es que es fundamental, tío. Es que si vender es ayudar, ¿cómo vas a ayudar a alguien si no te ha hablado de cuál es su situación, de qué problemas tiene? O sea, le vas a dar una chapa, le vas a intentar encasquetar algo cuando ni siquiera sabes si realmente eso lo necesita o no. De hecho, es justo lo que la metodología que estamos haciendo en la mentoría es justo esto que has dicho, creo, del spin selling. No lo sabía, por cierto, David, pero es primero una llamada de absorber. Y entonces, cuando ya le has hecho todas las preguntas al negocio, entiendes su situación, sus problemas, sus objetivos, le dices, vale, Pepito, pues mira, déjame porque voy a preparar una solución a medida para ti y agendaremos una segunda llamada donde te la voy a presentar y ahí vas a ver cómo podríamos solucionar el problema que me acabas de decir. ¡Bum! Y entonces llegas a la reunión y ahí sí vas a tiro hecho, pero no le estás dando la chapa, le estás demostrando verdadero interés genuino en ayudarle porque te has esforzado en preparar algo específico para él. Y creo que ahí ya la probabilidad de tener éxito es mucho mayor. Literal. Y la clave, que lo que te dicen en estos libros, y el Socratic Selling es lo que explica, con historietas y tal, es muy amena la lectura, la recomiendo, está chulo, es que al final es el propio cliente quien se vende a sí mismo. Que eso es lo fuerte. Porque tú lo único que estás haciendo es escuchar, te apuntas lo relevante, y luego, pues al final la conversación de forma natural es cuando el cliente, harto de hablar, como es lógico, dice, bueno, ahora ya lo sabes todo, a ver, cuéntame cómo podemos solucionar esto. Vale, ya te está diciendo, tú me lo vas a solucionar. Sí, y luego tú le dices, a ver, vale, pues en relación a lo que me has dicho, yo te propondría pues
quizá podemos optar por ir por aquí, por aquí, por aquí. Uh-huh. Yo, lo que dices tú, ¿no? Agendas el siguiente paso, siempre es súper importante, ¿no? Cerrar con el siguiente paso de, vale, pues voy a preparar una propuesta y te la presento, ¿vale? Es súper importante presentar las propuestas, no simplemente enviarlas. Iba a decirlo, David, de nada de, pues envíame el presupuesto y ya te diré algo. No. Nunca. Vale, nos reunimos y te lo presento porque ahí me podrás preguntar cualquier cosa que necesites y yo estoy aquí para ayudar. Sí. Y no solo eso, sino que alguien profesional tendrá una estrategia de precios. Es decir, tú tendrás yo lo hago, o sea, yo hace nada he hecho un presupuesto muy gordo, ¿vale? De casi 30K, ¿vale? Que es una locura. Pero es lo que vale, Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona va a evaluar el presupuesto y va a decir, ahí pueden pasar varias cosas. Puede que me diga, se me va de presupuesto, puede pasar. O me diga, se te ha ido la olla, no va a pasar, porque si no ya me hubiera rechazado. Claro. Yo sigo en el ciclo de venta. ¿No? Digamos, sí. No se ha asustado. Y probablemente lo que me diga es que se nos va. Digo, vale, vamos a ver cómo podemos bajar ese importe. Porque se puede bajar el importe, pero no a costa de nada. No, vale, claro. No hacer un descuento, sino downsell, hacer un downsell y decir, vale, pues... No dame un descuento, porque el descuento sería tomarte el pelo. Es decir, si te digo lo que vale es porque es lo que vale. Correcto. Si dices, no, es que no puedo asumir, vale, vamos a ver cómo lo vestimos, ¿no? Quizá yo puedo reducir una parte, ir una parte variable. Es decir, yo asumo riesgo, pero tú luego quizá tendrás que acabar pagando más porque si todo va bien en comisiones me voy a llevar más. Es decir, vamos a negociar, que ahí es la última fase de spin selling, que es negotiation, la parte de negociación. Cómo llegamos a un mutuo acuerdo en un win-win, ¿no? Es un poco lo que queremos. Por lo tanto, el proceso es muy natural. Es, yo te escucho, te digo lo que yo tengo y en base a mi experiencia si te puedo ayudar o no. Y luego, normalmente es el propio cliente que te dice, vale, pues bueno, voy a tomar tal y tomo la decisión. Al final hay que tener el control. Y la venta es tan fácil cuando lo haces así. Porque al final es que es natural. Pasa que, bueno, tenemos la mala costumbre, yo creo, de reunirnos con gente que nunca va a comprar. Entonces, eso solo genera pues frustración y las red flags, banderas rojas, llámalo como quieras, hay que saberlas detectar porque te ahorran muchos sustos. Totalmente. Y donde creo que mucha gente se pone nerviosa, David, es en la parte final, cuando han de dar el precio, ¿no? Es como que han preparado la presentación súper bien, todo súper cocinado, súper bien explicado, tal, y llega el momento de la verdad de decir, mira, este es el precio, o podemos tirar por aquí o por aquí, una doble alternativa y demás. Para esa parte final, que es como yo digo, como si fuera en fútbol, pum, rematar de cabeza y meter gol, ¿tienes algún truquillo, algún tip o algún consejo que a ti te funcione? Sí, hay muchos, realmente hay muchos. Te diría que lo más importante, probablemente de ahí viene el filtrado inicial, es que sepas cuanto antes si ese cliente está dentro de su ciclo de vida empresarial, pues está en modo inversión. Es decir, ¿estás dispuesto a invertir o no? Eso es la primera pregunta. Y normalmente eso es cuanto antes. Porque al final, si no, vas a gastar un montón de tiempo hablando con esa persona. Es buena esa. Estirando la información, comiéndote tú la cabeza a ver cómo le puedes ayudar, hasta que llega el punto que mejor no tuviera demasiada intención de comprar nada. Claro. Sí. No, es que más de 150 no puede invertir al mes. Y si tu tarifa mínima son 500 al mes, dice, olvídate. Claro, o sea, hay que cualificar. Mejor. Eso no significa que obligatoriamente sea tu precio, pero una pregunta que no es nada agresiva es, vale, vamos a, solo para no hacerte perder el tiempo, ¿no? Y que no nos hagamos perder el tiempo mutuamente, que al final es una señal de respeto. Sí. Es decir, ¿qué importe, dame un rango en qué importe estarías cómodo invirtiendo mensualmente en hacerte crecer tu empresa, por ejemplo? No le digas en SEO, dile en hacer crecer tu empresa, el beneficio, lo que busca. Ostras, pues no lo he pensado. Red flag. ¿Vale? Ahí tienes la primera red flag, porque nadie que quiera hacer crecer su empresa no tiene una cifra en mente de cuánto es capaz de invertir al mes. Es que es de cajón. Claro. Entonces, tiene que darte una cifra, sí o sí, si no es una red flag en toda regla. Pues mira, no sé, pues mira, estaríamos cómodos
entre 500, 700, porque antes teníamos una agencia y más o menos lo que les pagábamos al mes, ahí ya tienes una referencia. Sí. Entonces ahí dices, vale, bien, está dentro de... me encaja. Vale, bien, estamos dentro de rango, perfecto, vamos a continuar. Bien, ese es punto 1, fácil. Punto 2, alguien que cuando ya sabes, que pasa mucho, cuando hay clientes que ya sabes que estas cifras las asumen sobradamente y vas directamente a precio, o sea, vas directamente a bocajarro. Y en el momento de puedes o esperar el día de la presentación y llegar al slide del precio, que yo lo pondría al principio, ¿vale? Sobre todo al final, ¿vale? Okay. La gente espera al final, es mejor al principio. Vale. Porque así las objeciones salen más fácilmente durante la conversación. Si no puedes ponerle, entre comillas, muy cachondo al cliente con todo lo que le ofreces y lo guay que es tu propuesta, luego al final, si no se lo puede permitir, se lleva un chasco que flipas. Entonces es peor aún. Por lo tanto... Incluso a veces se puede hacer una estrategia de anclaje de precio psicológico al principio, también, que tú la sitúas en 5.000, pero luego cuando llega a la slide final del precio le das como 2 o 3 alternativas. La más cara era la de 5.000 y luego la de 3.000 la percibe como barata, ¿no? Porque ya le habías preseteado, por ejemplo. Además, que el hecho de que salga al principio es mejor, porque luego solo lo que queda es lo bueno. Claro. Ya nos hemos quitado encima lo más difícil. Te has quitado lo peor, pero realmente es algo para que seamos prácticos. Decir el precio y callar. Ajá, ya, sin más. Vale. Decir el precio y callar. ¿Vale? Decir, pues mira, esto tiene un coste de 20.000 y se paga fraccionadamente un 20% en la reserva y los 4 siguientes meses, pues el resto. Y te callas. Silencio de 2 o 3 segundos. ¿Por qué? Porque la reacción de la persona, sobre todo si estás mirándole a los ojos, vas a ver muchas cosas. Vas a ver si se incomoda, vas a ver si se sopla, vas a ver, o sea, ahí vas a ver si se, ¿sabes? Por dónde van los tiros. Y lo más importante, callar, es por un motivo, no es tanto por eso, para que te puedas concentrar en su respuesta, pero sobre todo es para que no te delates, porque mucha gente luego lo que hace es, pero bueno, ten en cuenta que esto incluye y ya estás justificándote. No tienes que justificarte. Totalmente. Es tu precio. Claro, y alguien que esté seguro de su precio no se justifica. 100%. El precio es una característica más del producto. No 100%. Es lo más relevante. Y de hecho, muchos clientes no toman nunca la decisión por precio. Lo toman por otras cosas. Yeah. Los buenos clientes. Entonces, callar. Creo que eso ayuda. Me parece interesante. Me parece un buen tip, y lo de poner el precio al inicio también me ha gustado. Vale. Yo creo que hemos dado bastantes tips. Para cerrar ya, si la cámara todavía aguanta, que me comentaste que se podía comentar. Puede que sea caliente, pero aún aguanta. Bueno, está aguantando. Le está gustando la conversación. El símbolo. Le está gustando por eso el podcast. Yo creo que se va a portar bien la cámara. Nada, para rematar un poco la parte final, porque sé que tú estás montando una comunidad de Skool que pronto verá la luz, de diseño web y demás. Es como tu especialidad, diseño web súper profesional y demás. Me gustaría hablar un poquito por encima de algunas cositas de diseño web. También toda la gente que te quiera seguir, pues bueno, te pueden encontrar en YouTube y demás, que le estás pegando caña muy bien. Y algunas preguntas que tengo por aquí. Lo primero de todo sería, ¿por qué consideras que es importante que un negocio tenga una página web que se vea bonita? Ya ni siquiera voy a entrar en temas de conversión, de copy. Ese primer vistazo, esa primera sensación que te genera, que yo me echo las manos a la cabeza, tío, todavía, de verdad, de la ingente cantidad de negocios que hay posicionados en Google con una web que da miedo, de lo mal hecha que está. Sí. Hombre, hay muchos argumentos, pero te diría que la web es un poco la carta de presentación de tu empresa, ¿no? Es el cariño que tienes en tu empresa. Es como cuando alguien entra en tu casa y como tienes la casa, dice mucho de ti. Total. No es lo mismo tenerla que huela bien, que esté limpia, que esté ordenada, que esté bien decorada, porque eso te da una sensación de quiero estar aquí. Aquí estoy a gusto. ¿Vale? Es como las fotos de la ficha de Google Maps, también es lo mismo, creo. Correcto, también lo mismo, no es la forma de presentarte al mundo, es el respeto que te tienes a ti mismo. Esto es algo muy importante y esto también dice mucho de ti como empresario, como profesional. Entonces te diría que una de las partes probablemente más importantes es que la persona esté a gusto ahí, se sienta cómoda. Y luego, evidentemente, más allá
que sea estéticamente lo que dices, más que bonita, armoniosa, me gusta más la palabra, que todo tenga una armonía, porque al final bonito, a veces el concepto de gustos depende de la persona, ¿no? Es relativo. Que tenga sentido, ¿no? Digamos, a nivel de coherencia estética y demás. Correcto. En ese sentido, ¿cuáles son propósito ahí visual? ¿Cuáles son así como 3 principios básicos, David, de diseño web fundamentales? De decir, tío, pues ten en cuenta, no sé, los colores o la colocación o los tamaños. ¿Qué consejos muy básicos nos podrías decir? Algo que normalmente siempre pasa es que la gente normalmente usa demasiados colores. Normalmente yo siempre recomiendo usar 3. La famosa regla del 60-30-10, ¿no? 60% fondo, por ejemplo, el blanco, un 30% de un color secundario, puede ser el negro, y luego un 10%, que son colores de acento, ¿no? Botones, puntos destacados, que puede ser el azul, por ejemplo. Con eso ya ganas mucho. No es un toticolor de cosas. Luego tenés el tema tipográfico, que creo que mucha gente aquí peca mucho de o poner una letra muy, muy pequeña o poner una letra gigantesca. Tiene que haber una coherencia normalmente entre los títulos y el texto, ¿vale? Que haya un escalado coherente en cuanto a elementos. Y luego el aire, la disposición de los elementos, que respire, que no esté todo petado de cosas, sino al contrario, menos es más en diseño siempre. Entonces, los elementos justos y necesarios y agrupados por contexto. Es decir, que estén los que tienen que estar juntos porque tienen que estar juntos, y si es otro tema, pues que estén separados, ¿vale? Es un poco una agrupación lógica de información. Creo que va mucho esto, tío, con un poco, es algo bastante innato, ¿eh? Creo de que hay personas, creo que es una habilidad que como cualquier otra se puede llegar a desarrollar, pero creo que hay personas que por default como que tenemos buen gusto para el diseño y demás, y hay otras, tío, que dices, joder, macho, ni a tiros, ¿eh? O sea, no es lo tuyo, ¿eh? Pero bueno, entiendo que se puede entrenar, como todo en la vida. Yo soy de los que me gusta pensar de que esto se puede aprender. Porque yo tuve que aprenderlo. O sea, al final yo no nací sabiendo diseño. Yo llegué a un punto que, literal, que pensaba, ¿por qué hay webs o diseños que me encantan y otros que no? Y empecé a cuestionarme cuál es el motivo por el cual esto me da una sensación cojonuda a nivel emocional y esto no. Y empecé a entender, me encogí, me compré un libro de principios del diseño y empecé a leer y a entender por qué la psicología humana reacciona de una manera o de otra. Y al final te das cuenta de que hay unos principios que cuando los entiendes y los aplicas, empiezan a salirte mejor las cosas. O sea que yo creo que de verdad que sí que se puede aprender, igual que la venta. Sí que hay gente que es nativa súper buena, pero para mí la dedicación y el ser constante y perseverante es muy superior al talento. Sí, pero siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre. O sea que hay que estar. Eso sí. Sí, es picar piedra, como todo, totalmente. Y aplicado, esta parte de diseño, aplicado a una web que, imagínate una web, David, que ya tiene tráfico, tiene visitas porque está posicionada, de un negocio local mismo, por ejemplo, siguiendo un poco con la temática, una web de reformas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo puede hacer esa página web para, con el mismo tráfico, generar más conversiones? ¿Es un tema puramente de copy? ¿El diseño influye mucho? ¿Hay que incluir elementos de confianza como reseñas, testimonios? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú harías, ese top 3 de cosas que tú harías para que esa web convierta más con el mismo tráfico? Claro. Yo te diría que una de las cosas súper claves, por eso hay que analizar muy bien el servicio del cliente, pero sobre todo el público objetivo, que es, primero es el nivel de... Antes hemos hablado del riesgo, ¿no? Pues es un poco, primero, saber el riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que tú asumes si te equivocas cuando vas al supermercado y compras una marca de leche y no otra? Cero. Nulo, cero. Sí. Te vas a equivocar. O sea, es muy raro. Hasta es difícil hasta notar la diferencia de sabor, ¿vale? Pero si eliges una empresa para hacerte una reforma en un piso céntrico en Madrid de 150 metros cuadrados, que te va a costar, yo qué sé, 100.000 pavos la reforma, el riesgo es enorme. Entonces, de equivocarte me refiero. Si te equivocas, el riesgo es brutal, ¿no? El que asumes. Entonces, primero es en qué rango se sitúa tu producto o servicio. No todas las ventas son igual de riesgosas o de impulsivas. Exacto. Claro. Entonces, claro, un producto
que tengo un riesgo alto, como puede ser una empresa de reformas, ahí normalmente tienes que esforzarte en la parte de la credibilidad, en la parte de los procesos, en la parte probablemente del sobre mí, de quién está detrás de esta empresa, si eres solvente o no eres solvente. ¿Cuál es dentro de qué problemas hay en tu sector? Si sabes que en tu sector hay un problema de falta de incumplimiento de fechas, por ejemplo, pues tú puedes decir, pues nuestra tasa, si es que es real, ojo, hay que ser, o sea, es importante que sea real. Que digas, pues mira, nuestra tasa de cumplimiento de fechas es del 95,3%. Hay que ser concretos, eso no tiene que dar. ¿Vale? No me vale de... Cumplimos plazos. Bueno, eso lo dicen también todo el resto, que son los que no cumplen plazos y su fecha... Dar una cifra exacta no redonda, que se percibe incluso como un poco random, 95,3%. Cuanto más exacto, mejor. Creo que eso genera mucha credibilidad. Sí. Cuanto más exacto, mejor. La exactitud genera credibilidad. Esto es algo que está demostrado. Y un poco saber cuál es lo que peca tu sector, cuál es el mayor miedo de la persona, que normalmente alguien que está va a invertir esto, pues no quiere chapuzas, quiere gente certificada, quiere probablemente materiales de calidad. Entonces significa que si trabajas con ciertos fabricantes y ese perfil pues ve esos logos, dice, estos fabricantes los conozco. ¿Vale? Es como, no es lo mismo que dice, voy a comprar una cocina, que voy a comprar una cocina y quiero a alguien que trabaje con Santos, ¿vale? Que es un fabricante de cocinas de top. Y ve el logo y dice, Santos, trabajamos con Santos. Vale, estoy en el lugar adecuado. Sí. Creo que hay muchos factores, ¿no? Las reseñas son a día de hoy creo que muy claves en casi todos los sectores. Pero sobre todo es eso, el riesgo, ¿no? Te vas a una peluquería y que bueno, a ver, sí, te pueden hacer un desastre, ¿no? Pero la probabilidad te lo va a volver a crecer. O sea, en ese sentido no es un drama. Entonces depende mucho, creo, del riesgo. Cuanto más riesgo percibido, mayor énfasis hay que hacer en esa web. Total. Y en el mensaje que se transmite. Totalmente, sí, hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego hay un principio básico, que es que haya suficientes CTAs, lo suficientemente visibles y destacados, que tengas un botón flotante de WhatsApp o no, pero quiero decir que al final no puede ser que tu formulario no funcione, por ejemplo. El formulario funcione, es muy importante. Claro. Que el formulario funcione, que te sorprenderías de la de errores que hay en esto. Eso por un lado, pero luego sobre todo, por ejemplo... sobre todo diría a nivel de copy, no utilizar mensajes genéricos. Eso es lo peor. Eso es lo peor de lo peor. El hecho de, tenemos un equipo multidisciplinar y somos profesionales en lo que hacemos. Nuestro proyecto es tu proyecto. ¿Sabes? Como, seguro que decirme, tío. Muy trillado, sí. ¿Sabes? Esos clichés de títulos que no dicen nada, que un poco no utilizar el lenguaje que utilicen los políticos, ¿sabes? Que hablan mucho y realmente analizas el discurso y no dice nada. Correcto. Pues es al contrario de eso. Ser específico. Sí. ¿Sabes? Y dices, joder, es que mi empresa la he montado hace un año y es que no tengo experiencia. Pues ponlo. Pon, la empresa es muy reciente, ¿vale? No tengo mucha experiencia. Y eso está bien, porque eso se traduce en que doy el 200% porque me interesa hacerlo muy bien, porque quiero hacerme un lugar en este sector y quiero conseguir pues, casos de éxito. Al final es el ángulo diferencial. Claro, que esa inexperiencia juega a tu favor. Entonces, al final siempre les decimos, la gente quiere montar el mensaje de fuera hacia adentro. Siempre es, voy a ver qué hace la competencia y luego lo adapto. No, es que no es así. Es que es al revés. Es que al revés es, ¿qué situación tengo yo? ¿Qué puedo ofrecer al mundo? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? No mires hacia afuera, olvídate de la competencia. Y luego transmítelo con un mensaje hacia el mundo, pero de dentro hacia afuera, no al revés. Sí. Si lo haces al revés, vas a ser uno más. Y el problema es que mucha gente tiene el miedo o no se ha parado a pensar qué tengo que hacer, qué realmente quiero conseguir con esto, ¿no? Con mi empresa. ¿Cuál es mi porqué en este mundo? Si no sabes eso, luego lanzar el mensaje de cómo lo haces o qué haces es extremadamente difícil y vas a sonar como todos.
Sí, muy O sea, yo típico. cojo, esto lo hago mucho con las webs, cuando a un cliente le pongo una propuesta, ¿no? Abro su competencia en varias pestañas, ni las analizo, ¿eh? Lo hago en directo con él en el ordenador ahí en la reunión. Y le digo, mira, seguro que el siguiente va a poner esto en el título y el otro también y el otro también. Y casi nunca me equivoco. O sea, es que siempre es lo mismo. Sí, que son todas muy clon. Entre ellos todos. Sí. Entonces tú coges ese título, lo pones en tu web y funciona igual de bien que si lo pones en otra. Y eso no puede pasar. Ya. Cuando pasa esto, digo al cliente, si tú coges tu título y lo metes en la web de tu competidor, es que ese título no es bueno. Ya. Has de ser singular, has de ser diferente de alguna forma. Es demasiado igual. No por el hecho de ser igual, es que seguro que no te refleja. Ese es el problema. Vale. Yo algo que defiendo mucho en las webs es que al final es una herramienta de comunicación. Y la comunicación es de dentro hacia afuera, siempre. Entonces, pues hay que actuar en consecuencia. Me parece un muy buen consejo, tío. Para terminar, 2 preguntas así que creo que dan pie a extenderse, pero a ver si las podemos compactar de forma resumida. La primera sería, ¿utilizas la IA para temas de diseño web en alguna parte del proceso o de inspiración o lo que sea? No he encontrado, te digo la verdad, no he encontrado ninguna herramienta que me motive mucho, que realmente digas, hostia, me ahorro un montón de tiempo. La verdad es que no, de momento no. Vale. La he usado, por ejemplo, que esto sí que me gusta, para crear a veces una imagen de fondo. Si necesito una imagen para la voz default, para la portada, y el cliente me la ha pasado, es una foto que está bien, hecha por un profesional, tiene buena resolución, pero, por ejemplo, hostia, sus colores de la ropa no me encajan, o el fondo que tiene no me gusta. Pues le digo, hago un prompt y le digo, pues hazme esta foto con esta composición, porque las fotos, cuando están bien integradas en el diseño, ganan un montón. Es el alma de la web muchas veces, la foto. Sí. Hace mucho. Entonces, para eso me mola. Luego también incluso a veces no para generar, a menos en Santa Venta, de como tenemos mi socia Diana es una super copy y obviamente quiero que los mensajes queremos que salgan de su cerebro, ¿no? que por eso es copy. Pero nos va bien para refinar. Sobre todo, usamos mucho Claude, más que ChatGPT. Claude tiene un mejor algoritmo para esto. Y refinar, ¿no? Es como, tenemos 3 opciones de frases, sabemos que las 3 son buenas. Vale. Y un poco lo usamos para testing. ¿Qué me dirías? ¿Cuál crees en base a este criterio? Porque tienes que saber qué preguntar, ¿vale? En base a este criterio y teniendo en cuenta que el público objetivo tiene estas características, ¿verdad? ¿Cuál crees que queda más claro el mensaje? Y ahí nos apoyamos un poco en eso para refinar mensaje. Una segunda opinión con criterio, ¿no? Sí, que te sirve de no tanto para crear, correcto. Y sí que he hecho algunas experimentaciones en la parte de usabilidad. Por ejemplo, cuando he dudado entre 2, por ejemplo, el diseño de una carta, una tarjeta de un producto o de una ficha de producto, pues pasarle los 2 diseños y decirle a nivel de UX, ya refinando, ¿cuál crees que tiene mejor conversión? Y dime los motivos. O sea, porque quiero que me diga los motivos. Muchas veces las guías deliran que flipas. Sí. Entonces hay que decirle, no, justifícamelo. Y luego yo tomaré la decisión si me gusta o no la respuesta. Yo lo uso muchísimo eso, David, también para todo, títulos de YouTube, para no sé, 1000 cosas. O sea, de que me dé propuestas o yo le doy 3 o 4, cuál es la mejor, por qué, y me ayuda bastante tener esa opinión. Un poco un sparring, ¿no? Vale, vamos a dime por qué sí, por qué no, tal, pero no quedarte con lo que mucha gente hace es lo chuto y no, claro. Lo primero que me dé, ¿no? Porque no es eso. Correcto. Y la última pregunta, que era la segunda, Elementor o Bricks, ¿y por qué? Que sé que aquí vamos a cortar cabezas, va a haber... Qué cabrón. También puede ser un posible depende del punto en el que estés, ¿sabes? Sí. Porque yo sé cuál es tu respuesta favorita, la sé, pero... Sí, todo el mundo ha empezado a poner Elementor, es una buena herramienta, lo que creo que se ha quedado antigua. O sea, en ciertos aspectos, tecnológicamente hablando, es un monstruo que ha ido creciendo, se formó programada en un lenguaje de código, han ido añadiendo cosas de códigos de lenguajes nuevos, pero sigue estando muy lastrada los códigos anteriores. Entonces genera mucho lo que llamaban
DOM, o sea, mucho código agregado. Una carga de código, ¿no? Digamos. Necesario. Y eso, quieras o no, hace que sea más pesado, más lento en general. Y luego, para mí, que es que tú miras cómo se trabaja en cualquier proceso de diseño profesional, que se trabaja con tokens, lo que se llama tokenización, que es el hecho de trabajar con estándares de distancias, de espacios, de tipografías, escalas, para que haya consistencia. Hacer esto con Elementor es inviable. Es inviable. O sea, es muy complicado poder seguir un sistema de construcción lógico. Entonces, cuando quieres hacer algo grande, un proyecto grande, y no quieres que parezca un Frankenstein, sino que todas las páginas tengan una coherencia, sí, te entiendo. Es muy difícil. Como unas variables de estilo globales que afecten a todas las páginas, como unas pautas generales, ¿no? Que siempre se cumplan. Es la clave un poco las clases CSS, ¿no? Las famosas clases CSS que puedes estilarlas y aplicarlas a cualquier elemento, que te dan una consistencia. Pues lo que creo que Elementor en este aspecto falla. Y luego cuando vas a crear proyectos grandes, pues hay un montón de elementos pues, reutilizables, elementos como las queries que te dan muchísima potencia para generar contenido por la parte de atrás. O sea, el cliente puede entrar el contenido desde WordPress y luego enseñarlo en la web y siempre tienes una consistencia absoluta. Esto es una maravilla y tienes un montón de margen para hacer virguerías, decir, pues mira, quiero esto que lo enseñes en Black Friday y esto no en... ¿Sabes? Es una maravilla. Vale. ¡Oh! Se me ha ido la cámara, tío. No signal. No, pero ya habíamos llegado al final. Lástima no poder despedir. Si no, Espera, a ver, puedo poner la cámara. Vale. Nos ha abandonado la cámara. Se podía pasar, ¿eh? Yo ya la había advertido. No, ha aguantado mucho, ¿eh? O sea que... Yo ya lo había advertido. Digo, puede pasar que se nos vaya la imagen. Ahí está. Imagen recuperada, que se nos murió la cámara. No tenía la misma calidad, pero... Pero ha quedado todo claro. O sea, básicamente te da mucha más potencia, flexibilidad y ante proyectos probablemente muy sencillos o muy básicos, seguramente con un Elementor vayas y tires millas más que de sobras, pero cuando hablamos de algo ya al nivel al que tú te mueves, pues ahí es como, no, tío, pues tira por Bricks, que... Sobre todo, yo te digo, ojo, que muchísimas agencias en España, que te digo que el 90% trabajan con Elementor. Sí. O sea, que se puede hacer. No es una web nivel Dios, vamos a decirlo así, pero es una web que al final perfectamente se puede posicionar y generar negocio, que al final es lo que realmente busca el cliente, ¿no? Absolutamente. Para mí la diferencia es sobre todo la estabilidad. O sea, eso es una cosa que no tengo luego que luchar para que me dé un buen rendimiento a nivel de velocidad, que es algo como cada vez no, desde hace que estamos en la generación de los móviles, esto es algo imprescindible, pero que no tengo que hacer virguerías, ¿sabes? Para que me dé velocidad. Y luego el hecho de tener control de absolutamente todo. De decir, pues quiero este diseño, pues no sentirme limitado porque eso no me lo permite. Y no tener que depender sobre todo de tantos plugins y de extensiones y de tal, porque al final todos esos códigos extras que vas a tener que meter son agujeros de seguridad, potenciales agujeros de seguridad, y es algo que yo no quiero. Entonces, cuanto más ligero puedas mantener el proyecto, normalmente mejor. Y hay una cosa que creo que gusta mucho, sobre todo en cliente, como tú dices, más maduro, es que tú, por ejemplo, cuando sigues una metodología de diseño, que es un poco lo que quiero enseñar en Héroes, ¿no? De enseñar esas metodologías de trabajo, pues luego tú cuando entregas esa web puede seguir desarrollándose por un equipo interno del cliente o por otra agencia. Vale. Y tú le dices, mira, yo he seguido esta metodología. Y todo el mundo la puede seguir porque está documentado. Okay. Hay un documento en internet, en la web, donde se explica cómo funciona ese método. Entonces no estás como atado a ese diseñador, ¿no? No, yo te la entrego en un método estándar. A partir de aquí, si tú luego internamente quieres hacerla crecer o quieres mantenerla, pues tienes aquí un manual cojonudo que no es mío, es universal. Entonces, entiendo. es como un lenguaje, ¿no? Que hablamos todos, por decir de alguna manera. Vale. Entonces, bueno, es mucho más chulo. Vale, yo creo que respuesta contestada. Perfecto, tío.
Pues nada, ya lo hemos dicho, los que queráis seguir a David, pues buscáis en YouTube David Lozano, ¿no, David? Creo que por ahí es el canal que tienes más activo. Sí, lo tengo como, sí, está mi nombre, David Lozano Web Design, sí. Lo tengo puesto en inglés porque sí, vale. Lo hice así en su día, así se ha quedado. Y ya está, o sea, es donde más contenido cuelgo, básicamente en YouTube. Últimamente es para mí mi red favorita porque, bueno, soy bastante crítico. O sea, Instagram, por ejemplo, también colgo mucho, pero realmente son cosas que vienen de YouTube. Pues soy bastante crítico con el de las redes sociales. La que más me gusta es YouTube. Creo que es, entre comillas, la más democrática dentro de lo que hay. Y, bueno, quien sea diseñador y quiera saber más, pues en Héroes del Diseño, que es un poco hacia dónde va, hacia dónde he encontrado yo canalizar mi mensaje, ¿no? Hacia afuera, hacia el mundo, pues es a través de esta plataforma. Genial, tío. Pues nada, pues por ahí lo pondremos el enlace en la descripción, si eso también. Y nada, David, lo dejamos aquí, que se nos ha alargado bastante, pero creo que ha sido un podcast muy chulo. Creo que hemos aportado muchísimo valor. Sí, creo que gustará. Sí, sobre todo a quien le dé miedo un poco la venta, creo que van a... Cuando escuchas un poco eso, ¿no? Que es una conversación. Correcto. Que tienes que ser una persona normal y tener confianza en lo que ofreces y sin el riesgo ni el miedo de nada. Cuando haces así, es muy fácil vender, ¿no? Al final es que es muy fácil. Igual que cuando sale la gente que ha tenido una cierta edad, ¿no? Cuando has ligado con alguien, ha sido algo natural, seguro que no ha sido forzado, seguro que pues es un poco lo mismo. Sí. Pasa que tienes que encontrar... Y al final es lo de siempre, la práctica hacia el maestro. Eso es... cuestión de repetición. Pues, tío, exacto. Gracias por tu tiempo, David, y nada, a todos los que nos han escuchado, pues espero que os haya molado mucho y nos vemos en la próxima. Un saludito, chao. Cuidaos, chao.